Buenas tardes, amigos de Tu Gente TV. Esto es el podcast de JB. Hoy, pues, de plácemes o de manteles largos, nuestro invitado es originario de Ciudad Obregón, nació el 3 de abril de 1958. Es hijo de Felipe Villarreal Madrid y Mercedes Gámez Valencia, casado con Nidiebelia Serrano Córdoba, padre de Mónica Fabiola de 21 años y César Javier de 18. Para mí, la familia es fundamental, dice, para mantener un equilibrio que me permita dar lo mejor sin el aliento y la comprensión de mi esposa en los momentos más difíciles de la lucha sindical. Sería todo más complicado. Sin más preámbulos, Javier Villarreal. Javier, ¿Cómo estás, Javier? Hola, muchas, brother. muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por seguirme el rollo. Mi primer podcast. Vamos a ver cómo nos va en esta aventura, Javier. Espero que muy bien. Siempre sales exitoso de todos los proyectos. Adelante. Muchas gracias, amigo. La familia muy fundamental eh, para cualquier ser humano. La familia para Javier Villarreal es el contexto más o menos que le daba al inicio de esto, pero sí un muy bonito pensamiento, Javier. Sí, finalmente, pues es el soporte, ¿no? De uno llegar a la casa. Ahora ya con, más que las edades que dijiste ya hace rato. Bueno, es que dicen que hay que pegar, que no hay que creerle todo a Wikipedia, ¿no? Oh, ya tengo 2 nietos, y mis dos hijos, entonces, y mi esposa. Entonces, sí es un soporte importante. Normalmente uno da la cara en el terreno sindical y público, en el tema de los conflictos laborales, pero sí hay un soporte muy grande atrás de ello, que es la familia. Y finalmente uno lucha también por los trabajadores y sus familias, así que estamos embonados en lo mismo. El Javier de su casa, el que puede decirle a la señora, vea las tortillas. Oh, sí, por supuesto que me mandan a los mandados y a las tortillas y a todo, y tiene uno que colaborar en la casa también. Yo creo que la pandemia nos enseñó a todos la humildad y la colaboración, la solidaridad, y creo que es lo mejor que puede haber. Pero a veces es difícil, por decir que estén tirados los calcetines y a la misma vez está remediando problemas que ya no falta quien se haya levantado o una nota contra el gobierno, o una crítica y al mismo tiempo en la casa hay turbulencia. Sí, no, deja tú que fuera lo de menos que fuera una nota, no. Conflictos de veras, paros, plantones, amenazas de huelga, conflictos, enfrentamientos, y bueno, eso es lo de todos los días, pero creo que el diálogo es el camino, y siempre a través de la negociación, el diálogo, la intervención oportuna de las autoridades hace posible que se resuelvan los problemas. Justamente así lo mencionábamos hace poco, porque se nos convoca a la estabilidad laboral, y yo he dicho que la estabilidad laboral no solo depende de los sindicatos y los trabajadores, sino también requiere de una parte patronal que sea sensible a las demandas de los trabajadores, y se requiere un gobierno que intervenga de manera oportuna y eficaz, que no es lo mismo. Puede ser muy eficaz, pero si no eres oportuno, los conflictos revientan. Y si eres oportuno, pero no eres eficaz, pues sale la misma. ¿Cuándo fue cuando supiste, Javier, que el sindicalismo era tu pasión? Fíjate que justamente cuando llegué a la CTM en 1982, ya lejano, me invitó Norberto Ortega, y me di cuenta de la intensidad de los conflictos laborales, y y de la oportunidad que yo tenía ahí de desarrollar algo que a mí me emocionó muchísimo, y dije, bueno, de aquí soy. Y yo iba terminando la carrera de Derecho, que la había estudiado trabajando, igual que la prepa, igual que la secundaria. De una familia de 8 hermanos, hijo de músico y de maestra, entonces era mucha ruina, muchas limitaciones económicas, y salimos adelante. Entonces dije, de aquí soy, del tema laboral, y afortunadamente hemos podido encontrar aquí la oportunidad de ayudar a muchísima gente, y ya con la experiencia, bueno, pues poder construir ambientes de negociación y de equilibrio que son tan importantes.
en este caminar, pues me imagino que muchas personas te han dado la mano. Al igual que muchas personas están en contra, pues, del sindicalismo, pero grandes personas del sindicalismo en Sonora, ¿te acuerdas? Uy, cómo no, no. La verdad es que cuando me dices te han dado la mano, sí, sin duda. O sea, la primera mano que me echaron tanto Norberto Ortega como Pancho Bojorquez Mungaray, que fueron mis grandes maestros, es abrirnos la puerta. Porque aunque no se crea, hubo un tiempo en que había una CTM muy cerrada con líderes sindicales que no querían que cualquier profesionista se acercara. En este caso, mi pecado era haber estudiado la carrera de Derecho. Pero era el pecado porque llegué yo con una visión muy crítica, señalando corrupción, anomalías y abusos. Y eso no les gustó a muchos y no, fue una guerra frontal tremenda que yo recuerdo con mucho Periodismo cariño. urbano, Norberto espectáculo porque me sin protegía. más. Y yo Tu gente señalaba te los ve, en problemas y Sonora las lo carencias. verás. Norberto Tu gente te era ve, Pancho en Bojorquez Sonora lo Mungaray. verás. Con él ya fue una situación, ya estaba un poco más maduro en la organización. Entonces, yo encontré en ellos dos una gran solidaridad, identidad, unos líderes enormes. Y bueno, pues eso me permitió ir avanzando, hacer un poco la piel un poco más dura y resistente a ese tipo de ataques. Y ya puedo decir ahorita con mucha satisfacción que esa lucha contra la corrupción, que no solo era sindical, también era patronal, porque era una alianza, era una confabulación de intereses, terminó por permitir un sindicalismo más abierto, más democrático, más honesto y una CTM que ha crecido enormemente. O sea, y eso también nos obliga a un compromiso de madurez, de capacidad de negociación y de búsqueda de En equilibrios. ese tenor de ideas, ha quedado muy distante la palabra corrupción en cuanto al gobierno y en cuanto a lo que la CTM ha crecido, sí, como tú dices, si tú te pones a estudiar y a ver, eh, la CTM ha dado pasos hacia enfrente, pero el gobierno en corrupción sigue estando en lo mismo. Digo, lo mismo se hablaba de corrupción en los 70s, que ahorita la corrupción en el gobierno sigue estando a la misma, a la par, o sea, igual, o sea, no se ha movido. Sin embargo, en la CTM yo veo esa apertura, que la CTM ha crecido, que los sindicatos en realidad han servido para ayudar al trabajador. Hay veces que como periodistas también mal utilizamos la información o la escondemos y la gente no está enterada, pero la cosa es escarbarle un poquito y aprende. Y como dices tú, cuando estaba Fidel Velázquez, por decir, CTM, todo estaba cerrado y nada más los allegados. Sin embargo, hoy hay un montón de sindicatos y un montón de representantes de sindicatos y la CTM está muy grande. Su aportación fue gigantesca al movimiento obrero en su conjunto, le dio mucha fuerza, un gran valor. Don Fidel Velázquez Sánchez, ya otro tipo de dirigentes se aprovecharon de ese gigante para hacer una serie de travesuras. Y en el caso de Sonora, pues aquí fíjate qué curioso, aquí tanto Norberto como Pancho tenían más confrontación que alineamiento con don Fidel, pero visto a la distancia, la CTM de Sonora, a diferencia de otras federaciones estatales, ha crecido mucho, ha crecido, y esto implica, tú señalabas ahorita corrupción de los gobiernos, sí es cierto que siempre la ha habido en todas partes, en los gobiernos, en las empresas, en los sindicatos, pero hay una característica actual muy vigente y muy importante, la reforma laboral que se acaba de dar, que no la inició López Obrador, la inició Peña Nieto, derivado de aquello que iba a ser el Acuerdo Asia-Pacífico, que obligaba a pasar la justicia laboral al Poder Judicial, al imponer el voto secreto y una serie de medidas importantes que derivaron en una reforma a la ley que se dio, ese sí, en este gobierno del 2019, que sí permite, Javier, una situación muy importante, es decir, más bien impide la corrupción que se daba antes entre empresas y sindicatos
Y ahorita ya no se puede firmar un contrato de protección, colectivo de trabajo de protección a espaldas de los trabajadores. Se requiere el voto secreto de los trabajadores. Ahorita ya no puedes emplazar a huelga por extorsión como se hacía antes. Ahorita tienes que recoger la voluntad de los trabajadores. Y eso a mí me llena de gusto porque es algo que planteamos desde el año 2000, fíjate, una serie de documentos que les planteamos a los diferentes gobiernos del Estado para buscar que se combatiera la corrupción sindical. Y eso, esta reforma nos cayó muy oportuna, muy adecuada. Tiene detalles también que complican las cosas, pero la corrupción sigue existiendo, pero en la relación obrero-patronal, esta reforma combate mucho la corrupción. Sigue habiendo áreas de oportunidad para mejorarlo, pero ya no están las cosas como antes en la relación laboral. Lo demás ya son otros López, ¿no? Veo, pues también, siguiendo por ese camino de la plática, que la CTM de Sonora acaba de manifestar como si se cosiera aparte, o al haber dicho que apoyaban a Claudia Sheinbaum. Eso en lo que era la religión de la CTM o la religión del sindicalismo nacional no pasaba. O sea, se alineaban a lo que decía México, así se hacía. Y ahora pues pasó algo donde ustedes sacan un comunicado que van a apoyar a la candidata de Morena y allá al Nacional hubo una turbulencia. Fíjate, yo no sé si es el reconocimiento tácito a la importancia de la CTM en Sonora, pero te quiero dar algunos antecedentes. Primero, en 2018, la CTM de Baja California y de Puebla se pronunciaron a favor de López Obrador y no pasó nada, nadie se extrañó. Luego, ahora con las corcholatas, ¿recuerdas? La CTM de Oaxaca apoyó a Dan Augusto López. La de Zacatecas le hizo un evento grandote apoyando a Ricardo Monreal. La de Puebla creo que le hizo un evento a Schumann. Y no pasó nada. No lo hiciera Sonora porque se hizo un escándalo nacional, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se emitió un comunicado por parte de nuestro líder nacional donde decía que lo que hagan las federaciones no compromete la posición de la CTM nacional. Y nosotros le hicimos otra carta donde le reconocemos el respeto a la autonomía de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, derivada de una consulta. Nosotros hicimos una encuesta, Javier. Una encuesta donde la mayoría de trabajadores en esa encuesta, un 60 y tantos % estaba a favor de Claudia Sheinbaum y un 25% por Xochitl. Pero esto tiene una razón de ser, ¿eh? Es decir, este apoyo que dimos no es ni chique en blanco ni algo al azar. Es producto de un análisis que se hizo, de una serie de logros que se han tenido en este gobierno. Que no todo ha sido bueno, pero voy a señalar lo bueno. Por un lado, el aumento al salario mínimo. Se subió de 88 pesos en 5 años. Ahorita anda en 375 en la frontera y en 249 en el resto del país. La reforma laboral que te mencionaba. El aumento de vacaciones de 6 a 12 días que no se movía hace 100 años. El aumento del fondo de pensiones de los trabajadores. Ahorita un trabajador se jubila con el 30%, va a llegar a jubilarse hasta con el 80% ya asegurado por el aumento del fondo de pensiones, que es un 8% adicional al 5.5% que había. Se redujo la cantidad de semanas cotizadas al IMSS para pensionarte por problemas de lesiones y aspectos de enfermedades generales de trabajo, de 1,250 semanas a 750. Se prohibió el outsourcing. Se consiguieron los 20 días estos de permiso para el papá cuando su esposa da luz. Aparte de ello, la ley Silla, que justamente el lunes lo vamos a analizar en un foro aquí en Hermosillo. Es decir, el derecho del trabajador a no estar permanentemente parado, sobre todo cuando hay problemas ergonómicos y demás. El otro tema que se logró es el de la tabla de enfermedades de trabajo. Tenía 20 años que no se movía. Se acaban de reconocer 43 nuevas enfermedades de trabajo, entre ellas el estrés, la depresión y muchas otras. Y están, digamos, en el horno, en proceso, dos grandes reformas. La reducción de la jornada de 48 a 40 horas, con pago de 56, que ya no es iniciativa, ya es dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo, está nomás para mandarla al Pleno y aprobarla.
y el incremento de 15 a 30 días de aguinaldo. Todo esto, nosotros lo hemos calificado como la primavera laboral. Hace mucho que no se movían los derechos de los trabajadores en su beneficio como sucede ahora. Y esto nuestra gente lo ve. Por eso fue la decisión de apoyar a Claudia, respetando el voto secreto del trabajador. El trabajador cuando vaya a la urna sabrá por quién vota. Pero nosotros no podemos quedar como organización social y sindical al margen de la oportunidad de construir políticas públicas, acuerdos que permitan políticas públicas que beneficien al trabajador. Nosotros por eso vimos a la doctora, le entregamos un documento, le planteamos estos logros, pero también le dijimos que el Seguro Social tenía problemas, que no había falta de médicos especialistas. Llegamos a tener 500 plazas vacantes, bajó a 300, ahorita tenemos 375 todavía. Es un problema a resolver. El otro problema es el de la vivienda. No tenemos vivienda suficiente porque había un subsidio que López Obrador lo quitó. Y entonces ahorita el crédito que le dan al trabajador de 450, menos de 500,000, no le alcanza para comprar una casa que cuesta la más barata de 2 recámaras, 700,000 pesos. Entonces no hay modo. Entonces estamos buscando resolver ese problema. Son de los temas que le mencionamos a Claudia Sheinbaum. Señalamos tener el problema de la inseguridad, las deficiencias en el sistema educativo. Entonces, tiene cosas buenas este gobierno y temas pendientes. Se lo mencionamos. Ella se comprometió a impulsar estas reformas de la jornada, sobre todo de 40 horas. Y bueno, estamos pendientes. Por eso, la decisión que se tomó, y nosotros hemos convocado a la CTM Nacional a que se haga una gran asamblea política para discutir, para proponer, para escucharnos y analizar la posición a nivel nacional. Por lo pronto, Sonora ya fijó su posición a nivel de la presidencia. El resto de posiciones están todavía analizándose y ya veremos cómo actuamos al respecto en la medida que podamos construir acuerdos. Se ve muy bien, se escucha también muy mal, cosas que malutilizan compañeros como para satanizar y hacer ver al sindicalismo que tú representas o que a diario trabajas como personas que nada más van a hacer huelgas o personas que van a amedrentar a las empresas por conseguir contratos o se haga su voluntad, Javier. Tú te pronuncias muy poco ante esto, sin embargo, pues recién se han visto varios ataques ahí en lo que viene siendo ahí Puerto Libertad. Anejan a una persona que trabaja, que yo sé que se dedica a transporte, a varias cosas. Ibis, una persona que hasta si le esculcaran un poquito, vieran que es una persona que está enferma y de todos modos ahí anda sacando la chamba, pues, defendiéndose porque está en medio del sindicalismo. Pero en este tema, te digo, te he visto un poco, pues que no opinas, pero pues sí les dan un montón. Sí, mira, Ibis Martínez es un líder de Puerto Libertad muy reconocido, que tiene muchísimos años como líder de transportistas, de domperos, piperos. Y ellos pues defienden su trabajo. No solo es líder, fíjate, en Puerto Libertad, sino en toda la costa de Hermosillo, incluso en Quino, están organizados todos y defienden su territorio y defienden su trabajo. Viene este gran proyecto, después de muchísimos años en que no se sabía nada de Puerto Libertad, y el problema es que están siendo invadidos por otros compañeros, fíjate, de nuestra misma organización que vienen de San Luis, de Peñasco, a invadir Puerto Libertad. Entonces ya estamos en pláticas. Y ya se está entendiendo que primero los locales, ya una vez que se agote la capacidad de los locales, vendrán los foráneos. Hay naturalmente intereses de todo tipo, pero no nos preocupa. Mira, si uno contestara, mi querido Javier, cada ataque, cada señalamiento, pues te la llevarías en eso. Nosotros trabajamos con la autoridad construyendo acuerdos y en eso estamos. Es más, este lunes nos vamos a reunir de nuevo. Y van avanzando bien las cosas, entonces no le vemos problema. Este gran proyecto de Puerto Libertad es enorme, es la inversión extranjera más grande que se ha visto en este país. Según se comenta en toda la historia, 15,000 millones de dólares, carajo, no se dan todos los días. O sea, es algo pues, que es un gran logro, no solo
El logro de este gobierno, porque consiguió Durazo con el gobierno federal, el gobernador Durazo, muchos permisos que estaban atorados, y esto permite que ya veamos que en el muy corto plazo ya arranque la obra. Pero esto nos compromete a todos, en mantener estabilidad, buen ambiente, pero con justicia. Es decir, la estabilidad y la paz debe ser producto de la justicia. Eso que dices del gobierno, el mismo gobernador lo manifestó ahora cuando tuvieron el evento donde te acaban de ratificar. Él se dijo setemista. Dice que es setemista. Bueno, yo sabía que yo tenía otros datos, pero sí abona, como tú dices, a la construcción y todo eso. Estamos muy próximos. Él habla muy bonito de Oscar y se anda diciendo últimamente que él podría aparecer en las boletas por Morena, de asignar. Mira, yo no lo descarto, ¿no? Pero hasta ahorita no hay nada, Todavía no nos invita. nada en firme, y estaremos pendientes. Fíjate que para nosotros no es lo más importante una posición política. Para nosotros son más importantes las políticas públicas, que en materia de salud, que en materia de vivienda, de justicia laboral, de transporte, de calidad de vida de los trabajadores y sus familias. En eso hay muchos temas pendientes. Si se da la posibilidad de alguna invitación a posiciones de representación popular, ya se valorará, se analizará con nuestra gente y se tomarán acuerdos al respecto. Esa es otra reprimenda, pues, de la gente. Tú estuviste, pero yo lo que veo es, cuando tú estuviste como diputado local, fue cuando me tocó a mí, que se impulsaron muchas cosas que estaban trabadas, pues. Y todavía tienen trabadas cosas como los del Claudio, pero ahí salió, tú sacaste la ley Huidobro, y eso beneficia a miles de guardias de seguridad, y es un problema que es nacional, no nada más es de Sonora, pero sí sirve, a mi ver, tener personas del sindicalismo dentro de la política actual. Y da los contrapesos y ayuda y sirve y construye. Sin embargo, a la gente se le dice, no, es que vienen de acá, vienen de allá y quieren en todos lados. Pero a la hora de la hora hemos tenido lleno el Congreso de completamente personas neófitas. Y es donde puedes ver que se necesita tener políticos profesionales. Y fíjate, yo diría más allá, por nosotros estamos todavía muy lejos de ser políticos profesionales, pero sí luchadores sociales muy claros en cuanto a lo que representamos, el interés del sector de los trabajadores de la industria, maquiladora, automotriz, aeroespacial, minera. Es decir, representamos a los sectores que generan riqueza, no a todos, pero a los más importantes. No sucede eso con a veces legisladores que llegan por una tómbola, por azares del destino, que sí tienen un sentimiento social, pero sí les falta una mayor claridad en cuanto a los intereses en juego para buscar equilibrios, justicia laboral y demás. Tú mencionabas ahorita la expresión que nosotros apreciamos y que consideramos que es una cortesía generosa del gobernador, de declarar simpatías por la organización y demás. Pero eso nos compromete, y él lo hace también para comprometernos a este ambiente de estabilidad laboral. Pero ya que mencionas partidos, el anterior, el actual, a ver, nosotros, lo debo decir porque es importante que se sepa que nosotros desde el 18 formamos, desde 2018, una agrupación política estatal. En 2021 tomamos un acuerdo unánime de formar un partido político estatal, pero como estaba saliendo la pandemia, y por un lado, y por otro lado, teníamos que legitimar los contratos colectivos de trabajo con el voto secreto, no quisimos distraernos y se nos pasó esa oportunidad. Hemos tenido con este gobierno del gobernador Durazo una relación cordial, no exenta de problemas, porque nosotros hemos tenido problemas con todos los gobernadores, incluso con el actual, no problemas, pero sí dificultades en el 2022, derivados del problema de las utilidades. Entonces hubo jaloneos, hubo problemas en la planta automotriz, en la industria maquiladora, en la industria minera. Pudimos resolverlo a través del diálogo y tuvimos un año 2023, fíjate, tranquilo, ya mucho mejor, de mayor armonía, de mayor entendimiento. Pero ahorita viene un 2024, donde ya el presidente López Obrador está diciendo que va a ser el mejor año de utilidades.
Y nuestra gente nos dice, oye, es cierto. Y carajo, pues entonces nosotros estamos ahorita también sorprendidos, porque pues desde dónde, ¿no? O sea, pues, qué bueno que haya un optimismo de parte del presidente de la República, y luego dice, hace hincapié incluso en el sector minero, y más, mejor les va a ir a los mineros. Y los mineros dicen, oye, pues si está en crisis la minería porque no hay concesiones, no hay permisos, hay una crisis en el sector minero. Gracias a que el gobernador Durazo se ha metido, ha destrabado como unos 30 y tantos casos de permisos pendientes, pero la política general sigue comprimida en el tema de concesiones y demás. Entonces, no se advierte así como que así haya sido el mejor año de la minería. El problema lo vamos a tener en mayo. Toma nota nada más, verás. Todos estos efectos crean expectativas entre nuestra base trabajadora que luego no es fácil atender y satisfacer. Y eso te genera conflictos. Entonces, esperemos que esto no llegue a mayores, pero sí debemos de tener mayor cuidado cuando se hacen este tipo de afirmaciones tan optimistas que luego no tengan Y es sustento. que la apuesta mayor viene el 6 de julio. El 2 de junio, El 2 ¿será? de junio. Sí, habrá que estar pendientes, pero sí, no, Pues ahorita, por eso son los bluffs, pues. ahorita traemos, sí, pero es muy delicado, porque verás, luego atiende Me deja la bronca de atrás. una base trabajadora. No, si el problema que se dio el 2022 fue cuando el presidente dijo 90 días. Es un gran logro para las utilidades de todos los trabajadores del país. Y digo, ¿de dónde? O sea, lo que pasa es que se malinterpretó porque era un tope de hasta 90 días. Y entonces, para aclarar eso a nuestra gente, vieras, Javier, qué problemones. Entonces, bueno, es difícil. Esto daría para unas 2 horas, No, Javier. 2 días, yo creo. Sin embargo, te quiero agradecer por haber venido. Yo sé que va a ser la buena suerte de aquí de tu parte. Estaremos expectantes. Me gusta mucho la vida sindical, me gusta mucho seguir las cosas que hace la CTM en cuanto a pelear por los derechos de la clase trabajadora, que ahí están los cimientos del país, pues. Y te agradezco mucho, Javier. No, nada que agradecer, al contrario, yo te agradezco la oportunidad de participar en tu programa y cuantas veces nos inviten, cuenta con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, amigos, pues esto fue todo aquí con JB. La CTM de Sonora acaba de manifestar como si se cosiera parte o al haber dicho que apoyaban a Claudia Sheinbaum. Eso en lo que era la religión de la CTM o la religión del sindicalismo nacional no pasaba. O sea, se alineaban a lo que decía México, así se hacía. Y ahora pues pasó algo donde ustedes sacan un comunicado que van a apoyar a la candidata de Morena y allá al Nacional hubo una turbulencia. Fíjate, yo no sé si es el reconocimiento tácito a la importancia de la CTM en Sonora, pero te quiero dar algunos antecedentes. Primero, en 2018, la CTM de Baja California y de Puebla se pronunciaron a favor de López Obrador y no pasó nada, nadie se extrañó. Luego, ahora con las corcholatas, ¿recuerdas? La CTM de Oaxaca apoyó a Adán Augusto López. La de Zacatecas le hizo un evento grandote apoyando a Ricardo Monreal. La de Puebla creo que le hizo un evento a Schumann. Y no pasó nada. No lo hiciera Sonora porque se hizo un escándalo nacional, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se emitió un comunicado por parte de nuestro líder nacional donde decía que lo que hagan las federaciones no compromete la posición de la CTM nacional. Y nosotros le hicimos otra carta donde le reconocemos el respeto a la autonomía de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, derivada de una consulta. Nosotros hicimos una encuesta, Javier. Una encuesta donde la mayoría de trabajadores en esa encuesta, un 60 y tantos % estaba a favor de Claudia Sheinbaum y un 25% por Xochitl. Pero esto tiene una razón de ser, ¿eh? Es decir, este apoyo que dimos no es ni cheque en blanco ni algo al azar. Es producto de un análisis que se hizo, de una serie de logros que se han tenido en este gobierno. Que no todo ha sido bueno, pero voy a señalar lo bueno.
Por un lado, el aumento al salario mínimo. Se subió de 88 pesos en 5 años. Ahorita anda en 375 en la frontera y en 249 en el resto del país. La reforma laboral que te mencionaba. El aumento de vacaciones de 6 a 12 días que no se movía hace 100 años. El aumento del fondo de pensiones de los trabajadores. Ahorita un trabajador se jubila con el 30%, va a llegar a jubilarse hasta con el 80%, ya asegurado por el aumento del fondo de pensiones, que es un 8% adicional al 5.5% que había. Se redujo la cantidad de semanas cotizadas al IMSS para pensionarte por problemas de lesiones y aspectos de enfermedades generales de trabajo, de 1,250 semanas a 750. Se prohibió el outsourcing. Se consiguieron los 20 días estos de permiso para el papá cuando su esposa da luz. Aparte de ello, la ley Silla, que justamente el lunes lo vamos a analizar en un foro aquí en Hermosillo. Es decir, el derecho del trabajador a no estar permanentemente parado, sobre todo cuando hay problemas ergonómicos y demás. El otro tema que se logró es el de la tabla de enfermedades de trabajo. Tenía 20 años que no se movía. Se acaban de reconocer 43 nuevas enfermedades de trabajo, entre ellas el estrés, la depresión y muchas otras. Y están, digamos, en el horno, en proceso, dos grandes reformas. La reducción de la jornada de 48 a 40 horas, con pago de 56, que ya no es iniciativa, ya es dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo, está nomás para mandarla al Pleno y aprobarla, y el incremento de 15 a 30 días de aguinaldo. Todo esto, nosotros lo hemos calificado como la primavera laboral. Hace mucho que no se movían los derechos de los trabajadores en su beneficio como sucede ahora, y esto nuestra gente lo ve. Por eso fue la decisión de apoyar a Claudia, respetando el voto secreto del trabajador. El trabajador cuando vaya a la urna sabrá por quién vota. Pero nosotros no podemos quedar como organización social y sindical al margen de la oportunidad de construir políticas públicas, acuerdos que permitan políticas públicas que beneficien al trabajador. Nosotros por eso vimos a la doctora, le entregamos un documento, le planteamos estos logros, pero también le dijimos que el Seguro Social tenía problemas. Que no había falta de médicos especialistas. Llegamos a tener 500 plazas vacantes, bajó a 300, ahorita tenemos 375, todavía es un problema a resolver. El otro problema es el de la vivienda. No tenemos vivienda suficiente porque había un subsidio que López Obrador lo quitó. Y entonces ahorita el crédito que le dan al trabajador de 450, menos de 500,000, no le alcanza para comprar una casa que cuesta la más barata de 2 recámaras, 700,000 pesos, entonces no hay modo. Entonces estamos buscando resolver ese problema. Son de los temas que le mencionamos a Claudia Sheinbaum. Señalamos tener el problema de la inseguridad, las deficiencias en el sistema educativo. Entonces, tiene cosas buenas este gobierno y temas pendientes. Se lo mencionamos. Ella se comprometió a impulsar estas reformas de la jornada, sobre todo de 40 horas. Y bueno, estamos pendientes. Por eso la decisión que se tomó, y nosotros hemos convocado a la CTM Nacional a que se haga una gran asamblea política para discutir, para proponer, para escucharnos y analizar la posición a nivel nacional. Por lo pronto, Sonora ya fijó su posición a nivel de la presidencia. El resto de posiciones están todavía analizándose y ya veremos cómo actuamos al respecto en la medida que podamos construir acuerdos.